Señores, después de Víctor Hugo, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N con los temas de la actualidad, de la realidad, lo que otros no te muestran, aquí te lo mostramos, ¿eh? Vamos a estar recuperando enseguida parte del informe de ayer del Observatorio Social de la UCA sobre la pobreza, sobre las repercusiones en el empleo, y vamos a estar hablando, y te va a mostrar enseguida también Alejandro Berkovich, esto que estábamos adelantando, ¿no? Las economías regionales de nuestro país. Mucho se habló que la devaluación que el gobierno hizo cuando arrancó el actual gobierno de Mauricio Macri, la devaluación de Alfonso Prat Gay, era para beneficiar economías regionales, que efectivamente la estaban pasando muy mal. Pero hoy, el otro día, cuando estuvo aquí el presidente de la Federación Agraria Argentina, denunció que hay economías regionales, que hay productores, por ejemplo porcinos, que la están pasando muy mal, porque tienen que competir en forma desigual con productos que están llegando desde el exterior, que están inundando las góndolas de los supermercados o en este caso las fruterías. Y tenemos, bueno, hoy se conoció el clásico, bueno, naranjas que vienen de España, esto ya hace tiempo, algunos meses, pero frutillas de Polonia. Realmente insólito. Frutillas de Polonia, cuando en nuestro país hay choclo tailandés, por ejemplo. O el choclo tailandés debe tener tal vez algún contenido espiritual. Y claro, porque vieron que en Tailandia hay mucho de contenido espiritual. Buenas noches. Masaje, básicamente. Me sorprende. Claro, hay noches que me sorprende. Para mí que el choclo tailandés tiene inmerso algún espíritu que nos eleva. Bueno, pero viene en lata ya, o sea que no, entonces no. Si está el espíritu en la yo pensé que, claro, no, yo pensé que tal venía. vez es un genio, abrir la lata y sale. Y van a tener que cambiarle la letra al tango El Choclo. Bueno, vos decís que lo van a Le van a traducir. tener que traducir al tailandés. Se va a llamar el choclo tailandés. Claro, ¿eh? Bueno, pero mire, el fin de semana pasado fui a Rosario. Cuando uno sale de la ciudad de Rosario, tenés no sé cuántos kilómetros que a los costados, bueno, Banana Chips, viene de Filipinas. ¿Eh? Banana chips. Son Banana chips. Sí, son como papas fritas. No, de este es banana. ananá, Ananá chips es esto. No sé, ahí abajo pero dice vienen también. Pero dice natural banana. Banana flavor. No, ananá. Abajo. Ananá. Bueno. Pero miren, ananá chips. Después dice, pero este es ananá también. Bueno, naranjas españolas. Y yo les decía, cuando el otro día salía de Rosario, al costado de la ruta, te venden frutillas, pero al por mayor. Realmente es insólito, ¿no?, que tengamos que importar frutillas de Polonia. Bueno, enseguida Berko te va a comentar cómo repercute en nuestras economías regionales esta importación desmedida. Ya se quejan los textiles. Porque hay muchas pequeñas y medianas empresas de textiles que están pasándola muy, pero muy mal. Bueno, anoche hablamos y durante todo el programa debatimos, analizamos en profundidad los datos que dejó el Observatorio Social de la UCA sobre nuevos pobres en la Argentina, los sectores de riesgo que además advierte la UCA sobre la informalidad. En la economía informal, 6 de cada 10 son pobres. A nivel pobreza general, 3 de cada 10 argentinos son pobres. Pero en la informalidad, en sectores más marginales, en la changa que se lleva habitualmente, 6 de cada 10. Y hablaba muy bien y advertía además el Observatorio Social de la UCA sobre esta teoría del derrame, que tanto se habla y que en los 90 nos prometían que en algún momento la copa se iba a llenar, iba a rebalsar, iba a derramar hacia todos. Nunca ocurrió. Se fundieron muchas empresas en la Argentina, se quebraron las economías regionales, se quebraron muchas pequeñas y medianas empresas y ahora la UIA está advirtiendo sobre una situación similar. Por eso es bueno saber que el Observatorio Social está advirtiendo
está advirtiendo sobre y está diciendo que la economía necesita una redistribución más equitativa de la riqueza en la Argentina. Entonces, hay que prestar atención a esto. Y hoy se han conocido nuevos datos, el índice de inflación del INDEC, Berco. Sí, así es, 2% es lo que aumentó la inflación, lo que aumentó el nivel general de precios, lo que fue la inflación del mes de julio. Acordate que ahí están todos los demás datos que se habían conocido esta semana. Para el caso del INDEC no tenemos una inflación interanual porque se volvió a medir hace apenas 3 meses. Es curioso, ¿no? Que dio más baja que Sí. otras mediciones. Bueno, lo que pasa es que venimos de tantos años de manipulación y malversación de datos por parte del INDEC que la verdad que se aproxime así, que se arrime, que esté tan cerca de las mediciones independientes, ya es visto como un avance y a mí no me da para dudar, francamente, porque además Yo no dudé, dije que es curioso. han vuelto técnicos a manejar los índices, las mediciones, digo, ya no es el reino que era de Moreno. Bueno, pero de en la noviembre, malversación diciembre del general. año pasado se acercaban mucho los índices también al índice Congreso a fines del año pasado. Habían empezado a acercarse bastante también, ya me parece. También tenemos que No, decir no. que el índice del INDEC es más serio que el índice Congreso. Esto también lo tenemos. Por supuesto, claro. Ahora y hace un año, digamos. No, hace un año no. No porque era más dibujado. serio. No, pero digo, el índice Congreso también estaba dibujado, eso es lo que quiero decir. El INDEC estaba dibujado, pero el del índice Congreso también. Claro, pero como No, el no era muy serio, pero el del digamos. Congreso, si bien estaba dibujado, era más cercano a lo que A la los realidad, gremios a la sacaban las realidad. paritarias, lo que subían, lo que se Sí, está ajustaban claro, los está créditos, digamos. No Me estoy parece- diciendo que era más serio el INDEC hace un año, estoy diciendo que ahora es más serio el INDEC. Como sea, estos números, los que estaba viendo en pantalla, son, la verdad, escalofriantes. En términos de incremento de los precios de un año al otro, la inflación, según la Dirección de Estadística porteña, por ejemplo, es 47,2%, como decíamos, el índice del Congreso, 43%, y el INDEC, que no informa dato interanual, sí informa ese 2%, que todavía está por encima de lo que el gobierno a principios de año estimaba que iba a ocurrir a esta altura, que iba a estar en el orden del 1,5%. La diferencia no es menor porque estamos en plena recesión. Claro. Y los Bueno. precios podrían estar cayendo prácticamente. Bueno, justamente recesión, anoche también lo marcábamos con los datos del Observatorio Social que decían que los nuevos pobres se habían generado por la suba de precios, la caída en el consumo y muchos economistas que están advirtiendo, que vienen advirtiendo que la inflación puede bajar pero a costa de caer el consumo interno. Hoy Marco Labaña, economista del Frente Renovador, renovó críticas hacia el gobierno de Macri. Mire lo que decía. Nadie discute y nadie puede negar la necesidad de que había que hacer un cambio en el esquema tarifario, en el esquema de subsidios. La clave era cómo lo hacían, y la verdad que el gobierno lo hizo de una forma brutal, sin medir el más mínimo impacto que esto iba a generar en sectores sociales, pero también en la producción. Con lo cual le pegaste a los que menos tienen y le pegaste al sector de la producción, en particular a las pymes, que son los que generan los puestos de trabajo. No es solo el tema tarifas, es el tema tarifas en un contexto también complejo, y eso es lo que el gobierno no tuvo en consideración. Marco Labaña del Frente Renovador, como otros sectores y otros economistas que siguen sosteniendo que el tarifazo ha sido y es brutal en la Argentina. Sobre esto me quiero detener un minuto, porque ha llamado mucho la atención que en las últimas horas gobernadores del peronismo han salido en una forma insólita a decir que el tarifazo es bueno, que era necesario el tarifazo. Entonces allí se habla y se dice mucho que hay como una cierta operación apriete del gobierno sobre estos gobernadores, porque han salido a decirles, muchachos, tenemos el apoyo de ustedes, porque si no, los flujos de dinero hacia las provincias se van a cortar. Y también llama la atención los ex secretarios de Energía, que han salido a bancar a Aranguren, algunos de ellos con una gestión desastrosa en su área cuando les tocó ser gobierno. Algunos de ellos que salen a hablar son los secretarios de Energía de las peores épocas energéticas de la Argentina, cuando, recordemos, había apagones interminables o cuando la televisión comenzaba a las 7 de la tarde o a otras horas. Entonces uno dice, ¿desde qué lugar hablan para decir hoy está bien o está mal? Realmente, ¿no?
así como los gobernadores peronistas, llamativamente, llama la atención esto, ¿no? Que gobernadores del peronismo salgan mientras todas las asociaciones de consumidores protestan en contra del tarifazo. La sociedad se ha expresado ya 2 veces. Los jueces federales dicen, y muchos de ellos, que es hasta confiscatorio, que ha sido realmente un exabrupto, han dicho algunos, el tarifazo, que los gobernadores peronistas salgan en contra de muchos de sus votantes o de la gente a bancar un ajuste, se entiende solamente por algún tipo de apriete por el tema del dinero. Gato, pero esto ocurre. Lo de los exsecretarios de Energía, además, es curioso por otra razón. Me parece que lo que ha hecho de manera muy amateur el ministro de Energía es salir a hacer política, tarde, porque recién ahora a intentar... Bueno, vos sabés que nos enteramos que lo están coacheando para el próximo martes. El próximo martes tiene que enfrentar a Aranguren en el plenario de las comisiones. Van a ir muchos diputados. Va a ser una virtual interpelación. Lo están coacheando políticamente para que responda políticamente. Hay 2 datos respecto de esa virtual interpelación. Primero que Aranguren, por lo que se sabe hasta esta hora de la tarde, va a ir tapones de punta, no va a aflojar. La orden que recibió el presidente Mauricio Macri es no ceder ante lo que consideran ya un ataque político a su gobierno, porque claro, está empezando a verse minada la autoridad presidencial. La gente dice, si Macri me aumentó la tarifa, después tuvo que dar marcha atrás, la próxima vez que me diga que haga algo, es complicado. Pero lo segundo es, está esperando que aparezca debido, porque es el puchimbol más a mano y más conveniente para el gobierno. Lo puede mirar y decirle, vea, a usted se le cortaba la luz tanto el año pasado, el verano pasado, tanto el otro verano. Pero decía, curioso lo de los exsecretarios de Energía, porque hoy la gacetilla de prensa que vende el Ministerio de Energía es: Aranguren dio el puntapié inicial para negociar un acuerdo federal energético. Sí. Un acuerdo federal energético y negociar además con los exsecretarios de Energía, que por un lado no representan a nadie, porque son exfuncionarios de gobiernos anteriores, algunos de Onganía, otros de otros regímenes de facto, otros no, de la democracia de Menem, de Alfonsín, de la Rúa. Pero lo curioso, más curioso todavía, es que son funcionarios del gobierno. De los que estuvieron hoy, Daniel Montamat y Emilio Apud, por ejemplo, son directores de YPF, puestos por el gobierno. Alberto Devoto es el interventor de Yacyretá, puesto por el gobierno. Después Jorge La Peña, también otro exsecretario radical, es el presidente de NARSA, que también fue puesto por el gobierno. Entonces, ¿qué negocia? No son exfuncionarios, son actuales funcionarios que han salido a apoyar a un ministro de su gobierno. Claro, todos fueron secretarios de Energía en su momento, pero ahora son funcionarios también. Son funcionarios, está bien. Bueno, gracias por la aclaración. Bueno, hoy ha sido un día de muchas declaraciones de economistas, muchos de ellos con una carga ideológica similar o muy parecida en algunos casos al gobierno, pero que han salido a ser duros. Aldo Piñanelli, ex presidente del Banco Central, dijo: el gobierno está aplicando las mismas políticas que llevaron a la crisis del 2001. Aldo Piñanelli, economista del Frente Renovador. Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, en algún momento cercano al PRO, después se alejó, ahora está con el Frente Renovador. Fue inocente pensar que arreglando 3 cosas iban a llegar inversiones. Una síntesis. Estuvo más duro en algunos otros temas también Martín Redrado, ¿no? Y hoy habló Macri, justamente el día después que se conoció el informe del Observatorio Social de la UCA, vuelve al tema de pobreza cero. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de una Argentina que camina hacia pobreza cero. Así que gracias por trabajar juntos, porque también estas cosas se logran cuando el intendente, la gobernadora y el presidente con sus equipos trabajan en conjunto. Esa es la Argentina que viene, trabajando juntos por un país con pobreza cero, sin narcotráfico. Todos juntos tenemos que trabajar para ir en la dirección de la mejora, esa mejora que incluya a todos los argentinos. Así que gracias por apostar a este cambio. Gracias por estar listos para trabajar juntos.
volvía el presidente al concepto de pobreza cero. Recordemos que para aproximadamente un mes y medio atrás, el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo en una declaración que sorprendió públicamente que el concepto de pobreza cero no lo iban a poder cumplir, ¿no? En el actual. Sí, dijo que era un ideal. Que era un ideal, claro, pero exactamente. que era imposible de realizar fácticamente. Pero bueno, en momentos en donde entre diciembre y abril 1.300.000 nuevos pobres, como marca el Observatorio de la UCA, se han sumado, ¿no? Hay muchas veces el semanario conservador británico The Economist ha marcado sobre el gobierno anterior también críticas durísimas a la República Argentina. Sobre el gobierno, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner, eran muy duros. Y aquí en la Argentina, muchos medios justamente actuaban y buscaban esa crítica y la reproducían aquí. Hoy, The Economist ha titulado y ha sacado una nota, miren. Está frío afuera, dice el título de esta nota de The ¿Y Economist. esa caricatura vendría a ser quién? Va a ser el presidente de la Nación. Sí, Macri abrigado. Fíjate, es Macri agregado. Si corres el graph, vas a ver que atrás hay gente protestando, caceroleando. Ajá. De hecho, hacen malabares con el idioma inglés para explicar qué es un cacerolazo. Si bien ya venían reproduciendo los anteriores, los que se hacían contra el gobierno de Cristina Kirchner, ahí el presidente aparece caricaturizado de cuando dijo esto de si tiene frío es porque estamos en campaña para ahorrar energía, como claro. se lo dijo a Enrique Peña Nieto, al presidente mexicano, cuando vino. Y también dice el texto, en este fragmento que seleccionamos para mostrarles, dice que el manejo torpe, fíjense lo que dice arriba, el manejo torpe del gobierno de los aumentos de precios hizo que la reacción negativa empeorase. El ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, los despreció, digamos, los desmereció como el costo de 2 pizzas. Y el presidente Macri cargó a los glotones de la energía, a los que consumen energía además, diciéndoles: si estás en remera y descalzo por la casa, estás usando demasiado. Los aleccionó, los reprendió. Sí, es evidente el tono sarcástico que usan para referirse a esta decisión del gobierno de ajustar tan rápido, tan violentamente las tarifas, y lo que dice es que está teniendo un costo altísimo en términos políticos. Dice más adelante esta misma nota, que insisto, la publicaron hace un par de horas nada más, con esta caricatura, dice que Macri tiene reservorios de fortaleza política para aguantar un tiempo más. Aunque los argentinos están enojados, la mayoría todavía culpa a los Kirchner por la dureza del ajuste. Pero lo que muestra es que, lo que muestra las mediciones, dice The Economist, es que esto a Macri le está costando más de la cuenta, y de hecho reproduce la medición de imagen positiva y negativa que hizo esta semana Management and Fit, y muestra que la imagen positiva del presidente Mauricio Macri ya cayó y igualó a la negativa, que aumentó mucho en los últimos 2 meses con el tarifazo. Bueno, muy bien. Después me decís, Nico, porque justamente por lo que vos decís, se conoció en las últimas horas una encuesta de Ibarómetro, del Observatorio de Exacto. Ibarómetro a nivel nacional, ¿no? Dice más o menos lo mismo. Sí. Ahí está. Bueno, dice, ¿cómo ve la situación económica actual? El 65,8%, esto a nivel nacional, la ve mala. El 24,3% buena. El 9,9% no sabe, no contesta. Ahora, fíjese, ponete un minuto ahí, parate un minuto ahí, Nico, en esto. Esto lo quiero comparar con lo que ayer indicábamos, la encuesta del mes de julio de la Universidad de Itela e Ipsos, que realizan el índice de confianza mensual y que marcaba, ayer lo decíamos, que un 74%, si no me equivoco, 76%, exactamente, 76%, gracias Nico, se mostraban insatisfechos con el tema económico en la Argentina.
76% marcaba la Universidad de Itela e Ipsos, y este estudio nacional del mes de julio de Ibarómetro está dando que el 65,8% a nivel de la Argentina considera mala la actual situación económica de la Argentina. A ver, tenemos más de esta encuesta de Ibarómetro, ¿eh? ¿Cómo ve la situación económica personal? El 49,2% la ve en malos términos, el 44,8% en buenos términos, el 6,1% no sabe, no contesta. ¿Qué sentimiento le inspira el futuro del país? 53,2% negativo, 40% positivo y el 6,8% no sabe o es indiferente. Esto es Ibarómetro, ¿no? Encuesta de julio a nivel nacional. ¿Ajuste o herencia? Esto es interesante lo que preguntan, ¿no? Que todos estos términos malos para la economía son por la herencia del kirchnerismo, la pesada herencia que hizo el gobierno de Macri, o por el ajuste del gobierno de Macri. 49% dice que es un ajuste y el 42% que es herencia. El 9% no sabe, no contesta. Aquí está más repartido también, ¿eh? Acá... 9% claro, que consiguió el claro, kirchnerismo. bueno, ahí está más repartido. ¿Qué imagen tiene del gobierno? 47,8% mala, 47,6% buena. Acá también está muy repartido. Fíjense, cómo está repartido hoy la Argentina. Cómo está repartido en términos de lo que opinan económicamente y de la imagen del presidente. Isaac Rudnick hoy también habló de los datos del Observatorio Social de la UCA. Recordemos que ellos vienen haciendo también mensualmente su propio índice sobre la pobreza. Esto decía. Ahora, Isaac, si se profundiza esas políticas, el resultado va a ser más pobreza. Pero bueno, me parece que esto es parte del ADN de este proyecto, de continuar un avance sobre los ingresos de los sectores populares y producir un traslado hacia los sectores más concentrados. No hay una perspectiva que en las políticas del gobierno que marque una tendencia diferente. Bueno, muy bien. Por último, hoy debemos decir del plano judicial que el fiscal federal Guillermo Marijuán ha imputado a la vicepresidenta Gabriela Michetti por una investigación. Abre ahora el fiscal y le ordena medidas de prueba al juez federal Ariel Lijo, que la va a investigar a la vicepresidenta Gabriela Michetti por el robo que sufrió el 22 de noviembre del año pasado en su casa, donde le robaron 245.000 pesos que tenía Gabriela Michetti en sobres de papel madera en distintos sitios de su casa escondidos y $50.000. Puede constituir, ha dicho el fiscal Guillermo Marijuán, un delito de acción pública y ha pedido distintas medidas de pruebas y ordena al juez federal Ariel Lijo que se investigue justamente el origen de ese dinero. Lo que... pesos, Gabriela Michetti dijo que eran donaciones que se habían hecho a su fundación. Este fue el argumento que ella esgrimió para decir por qué tenía ese dinero en su casa. Y que los $50.000 se los había prestado su novio para pagar una maestría de su hijo. Exactamente. Ella dijo 200.000 pesos eran de la Fundación Suma, que preside Gabriela Michetti. Bueno, justamente acá la justicia dice, bueno, pero ¿por qué lo tenía en su casa? Acá lo que se tiene que constatar es si están los aportes, quiénes eran los aportantes, si hubo alguna donación vía bancarización, por qué estaban allí. Reiteramos que había unas declaraciones que decían que estaban en sobres de madera en distintos cuartos de su casa. Y los 45.000 pesos
dijo Gabriela Michetti que los tenía para uso personal por refacciones que tenía que hacer en su casa. Cualquier parecido con lo que le pasó a Felisa Micheli es claro, mera casualidad, ¿no? Es la bolsa. casi calcada la situación. Con la bolsa. Recordemos que Felisa Micheli fue condenada. Exactamente, con la bolsa que tenía en el baño, ¿no? Bueno, vamos a ver cuando llegue el momento de declarar frente a la justicia qué aportes hace Gabriela Michetti. Bueno, ahora sí, el hashtag de esta noche es frutilla polaca, porque reiteramos, ¿no? Hemos dejado de ser, lamentablemente para los amigos que por ahí nos están viendo en Coronda, que es la capital nacional de la frutilla, pero ahora las están importando de Polonia. Así que vamos a ver la frutilla polaca. ¿Qué gustito tiene? En este caso la frutilla polaca, Berco, diferente a la argentina. Las hay polacas, las hay marroquíes, las hay chinas. Sí. El Observatorio de Importaciones que acaba de lanzar el gobierno de Santa Fe, Observatorio de Comercio Exterior, que hicieron junto con la Unión Industrial santafesina y con productores que empiezan a acercárseles diciendo sigan, monitoreen esta situación porque nos estamos quedando sin mercado, encima en un contexto en el cual las ventas caen en los comercios. Bueno, eso fue lo que detectó frutillas de todos esos orígenes, pero además entre enero y julio de 2015 se habían importado 23.000 kilos de frutilla y hasta ayer, porque este observatorio tiene una medición al día, digamos, al día anterior, por datos online que tiene la aduana, hasta ayer en 2016 se habían importado 120.000 kilos. O sea, se multiplicó por 6 el ingreso de frutillas en un contexto en el cual a los que venden frutillas, al igual que los que venden todas las demás frutas en Argentina, se les está complicando vender. Además de que se les complica vender, tienen competencia importada. No es el único rubro. El Observatorio de Santa Fe encontró, por ejemplo, un 258% más de heladeras. Encontró que a esta altura del año, el año pasado se habían importado 16.000 y este año ya son 61.000. Licuadoras, 2 veces y media lo del año pasado, de 66.000 a 150.000. Muebles aumentó 25%. Calzado de 10 a 13 millones y medio de pares en lo que va del año contra lo que va del año pasado. Insisto, en un contexto en el que se venden menos zapatos además. Y colchones Isomie, esto también me llamó mucho la atención, colchones Isomie que se producen justamente en Santa Fe y que se están importando desde el extranjero un 170% más que el año pasado. En lo que va de este año entraron 55.000 colchones Isomie y en todo el año pasado habían entrado 40.000. Esto es lo que midió Santa Fe. Lo que les voy a mostrar ahora es un informe que presentó la consultora Radar, una consultora que acaba de lanzar la ex secretaria de Comercio Exterior, Paula Español, y que midió en toneladas los ingresos de alimentos a la Argentina que están compitiendo con los alimentos locales. A ver, no es la importación necesariamente mala per se. Todas las economías importan, exportan. Cuando uno va a una góndola de cualquier país del mundo encuentra productos de distintas partes del mundo, pero los países que tienen industria, como Argentina, y una industria agroalimentaria, tienen que defender a sus productores, sobre todo en contextos de crisis, y por eso es que se están alzando cada vez más protestas. La carne porcina, hoy por ejemplo hablé con un productor de chanchos que en lo que va del año perdió 8 millones de pesos. La carne porcina entró el año pasado, a esta altura del año, 5.160 toneladas. 5 millones de kilos habían entrado de carne porcina que se importaba para complementar el mercado interno. Eso se duplicó en lo que va de este año, aumentó 88%, prácticamente se duplicó, y ya lo que entró en lo que va del año son 10 millones de kilos. 9.773 toneladas de cortes porcinos, insisto, en un contexto en el que al chanchero local le aumentó la luz, le aumentó el gas y además le aumentó el maíz, su principal insumo, por la eliminación de las retenciones. Cerveza. Habrán notado seguramente, porque claro, el chancho es indistinguible, son cortes que se venden en la parte de carnicería o empaquetados. La cerveza sí uno lo nota porque la cerveza viene envasada. Entonces nota que en la góndola del supermercado hay más cervezas importadas. Bueno, el año pasado habían entrado 4.000 toneladas, este año un 100% más, ya prácticamente 8.000 toneladas de embarques de cervezas, según la medición de la consultora Radar. Vos sabés que el otro día, Berco, justamente el Vasco de Mendiguren, en su Twitter, ponía de un supermercado esto, marcaba las cervezas importadas
y las sopas de una marca famosa también importada. Y decía, no quiero ver esto, ¿no? Bueno. Haciendo una alusión a esta importación, ¿no? Es una discusión histórica para la Argentina, pero más que esa discusión de si tenemos que tener o no importados, a mí la discusión que me parece más interesante en este contexto de recesión es, en un momento de crisis, donde nos están llamando a ajustarnos y donde las empresas están echando personal, claro, me parece hay que administrar el comercio exterior de manera inteligente. Si hay una apertura posible, una apertura para disciplinar los aumentos de precios, o sea, que entren productos para que no aumenten tanto los precios a nivel local, los que están siendo protegidos, bueno, hay que hacerlo quirúrgicamente. Obvio. No hay que hacer una apertura tipo con puerta de dique. Así. Bueno, fíjate esto. A ver. Esto no es un bien sofisticado que uno diga, bueno, traigo una cerveza alemana porque vale la pena, porque es un producto distinguido, porque es de mayor calidad, porque me va a permitir posicionar el mercado. No. Zanahorias, pobres nabos argentinos, que hay muchos nabos en la Argentina. Estamos llenos, que tengamos que importar nabos. ¿De dónde importamos los nabos? La verdad que es un rubro del nomenclador. El nabo no se usa mucho en Argentina, pero el rubro del nomenclador es zanahorias y nabos. Lo real es que se está trayendo mucha zanahoria del sur de Brasil. Vos imaginate que es como la papa, un cultivo barato. Quédate tranquilo, Gato, con los nabos que tenemos acá alcanza por ahora. Claro, está cubierta la cuota. Sí. Bueno, las zanahorias el año pasado no se habían importado en absoluto a esta altura del año, había 0, y este año ya se trajeron 4,5 millones de kilos. 4.539 toneladas, especialmente del sur de Brasil. Fíjate esto, porque acá hay productores en crisis cortando rutas en Entre Ríos, tu provincia natal, Gato. Sí. Naranjas. Sí. No, está muy mal la producción cítrica en Entre Ríos. El año pasado, a esta altura del año, había entrado 0 naranjas, como indica este informe, y este año ya entraron 3,5 millones de kilos, 3.542 toneladas de naranjas. Jugos de frutas se elevaron un 30%, de 2.738 a 2.537, y estos son los principales rubros que hemos destacado. Creo que también tenemos pollo. ¿Tenemos una placa más? Sí, tenemos una placa más para mostrarles también pollo que justamente en un contexto de cierre de las principales usinas polleras del país, que venían creciendo mucho en los últimos años, fíjate lo que aumenta la importación. Fíjate, esto es estremecedor para un trabajador de Cresta Roja, por ejemplo, de los que se quedaron afuera, que nos esté mirando. Mira esto. Dice, el año pasado habían entrado 324 toneladas. Se multiplicó por 10. Por 10, 859% es lo que barbaridad. Se incrementó el ingreso de pollo. Tomate. Eso, lo que eso significa, pues, debe ser, a ver, cuando uno va en mi provincia, en Entre Ríos, pero acá cerquita nomás, acá cerquita en la zona de Capilla del Señor, San Antonio de Areco, es impresionante en estos últimos años los galpones de pollos que se han levantado. Es así. Esto es tremenda para la industria local y muy regional. Además es muy fuerte en lo simbólico, porque justamente lo que decía Berco, por Cresta Roja, ¿no? Es fortísimo lo que estás contando. Es así, la verdad que hay áreas enteras del campo que están con esta sensación encontrada. Por un lado, los campos de soja, los campos de trigo, de maíz, están yendo mejor, están invirtiendo, están comprando máquinas pensando en ganar dinero, porque les bajaron las retenciones, y al lado está el lugar donde se agregaba valor, a veces del mismo dueño, el galpón de pollos, que está en la quiebra, o la granja de cerdos también fundida. Tomates, no habían entrado, entraron 337 toneladas en lo que va de este año. Cebollas, pero esto, insisto, no son solo de países limítrofes, hay tomates que vienen en barco desde lugares más lejanos. Limones, Argentina es el principal... Tucumán, acordate. El famoso que no podíamos exportar a Estados Unidos, los limones tucumanos. Claro, el principal exportador. Tucumán es el clúster, digamos, el lugar a donde se asienta la mayor industria exportadora de limón, la mayor agroindustria exportadora de limón del mundo. Bueno, en el país que le exporta limones a Coca-Cola para sus gaseosas, se importaron 181 toneladas de limones, inexplicablemente por esta apertura indiscriminada en los últimos 6 meses. Y los orígenes son muy disímiles, los orígenes de estos alimentos, como les decía al principio, en algunos casos son Polonia, Marruecos, China, bueno, China en general en todos los... Pero fíjense el último renglón.
la yerba mate. No, esto también otra. Otra afrenta. Bueno, otra afrenta. La yerba viene de Uruguay y del sur de Brasil, pero no, es muy mala la yerba uruguaya. Malísima la yerba uruguaya. Nosotros les exportamos, estoy buscando acá, en el informe de Radar estoy buscando los orígenes. La yerba mate sobre todo es proveniente de Brasil. En Uruguay hay muy pocos cultivos, de hecho Uruguay siempre nos compra o a nosotros o a Brasil, pero la Argentina exporta yerba hasta el Líbano. En el Líbano hay un montón de gente que toma mate, mucha gente no lo sabe, y lo exporta a Argentina. Bueno, esas importaciones aumentaron 145% en lo que va de este año. Hay, te digo, mandarinas, uvas, naranjas, todos sectores donde la producción local ha caído y donde hay, bueno, orígenes tan disímiles como Dinamarca, Polonia, China, Marruecos, países de la propia América Latina, pero en muchos casos importaciones exóticas, que no son de productos exóticos. O sea, no es que se está diversificando la matriz al alcance del consumidor argentino, sino que se está reemplazando producción local, que es igual, y además son commodities indistinguibles del azul. Bueno, muy bien, gracias, Berco. Es realmente un tutti frutti, para todos los gustos, y poder armar una ensalada de fruta internacional. A alguno le va a encantar, para algún sector encantado, ¿viste? Le sirve y dice, mirá, te pongo frutillas polacas, de aquí, del otro, bananitas. Le va a encantar a algún sector. Pero bueno, pero así están quedando nuestros productores. Gracias, Berco. Para tener en cuenta, nuestros productores. Agustín Datelli, primera reflexión aquí sobre este tema, ahora vamos a emplear otros. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Mira, la verdad que la situación en términos macroeconómicos que hoy está atravesando la Argentina es dramática. Digamos, ustedes recién lo mostraron en varias cuestiones, la apertura de las importaciones, lo que eso implica sobre nuestra producción local. Eso se mezcla con una profunda recesión que hoy tiene la economía. Digamos, hace poco se dio a conocer el Banco Central el dato de crecimiento negativo para el segundo trimestre del año. El consumo en franca caída, 7 meses consecutivos de caída del consumo minorista, la producción industrial cayendo a tasas también cercanas al 9% anual. La situación es muy, muy compleja. Lo que ha ocurrido hasta ahora, desde mi punto de vista, es que el gobierno ha venido, y la gestión económica de este gobierno, a ejecutar un plan de concentración del ingreso que benefició al sector agroexportador, pero no al campo, a las economías regionales sobre las cuales tanto se quejaban y decían que estaban mal, porque ahí vimos la situación, con la apertura de importaciones, caída de la demanda, aumento de los costos, la situación empeora, hoy están muy mal esas economías, sino que ha beneficiado a grandes grupos concentrados agroexportadores, generalmente compañías multinacionales, y al sector financiero. Si vos revisás, y con esto, los principales miembros del equipo económico hoy, todos provienen de lo que fue la gestación de la crisis internacional en el año 2008. Por eso el apuro en ir a pagarle a los buitres y por eso el camino del endeudamiento externo. ¿Sabés cuánto emitió Argentina? Y te cierro con eso, de deuda entre la nación, la provincia y un grupo de empresas en apenas 5 meses. 47.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto emitió todo el mundo emergente el año pasado? 70.000. Más de la mitad emitió Argentina en tan solo 5 meses. Ahora vamos a ver eso. Está Pablo Manzanelli, que es economista de Cifra. Buenas noches, Pablo. Gracias por venir. ¿Cómo analiza esto? Porque mucho se decía, la devaluación va a ser para fomentar las economías regionales. Y ahora vimos lo que nos mostraba Berco recién, este tutti frutti mundial sobre la mesa argentina, que va en contra de las economías regionales, indudablemente, ¿no? Sí, la Argentina entró en una, como decía Agustín recién, en una recesión muy importante que está vinculada a varios factores. No hay ningún elemento de la demanda que esté impulsando la actividad. Por un lado, la caída del gasto público es un factor que me parece importante señalar. La caída de la obra pública la calculamos en la CTA en el orden del 30%, es decir, en el primer semestre se gastó en obra pública las 2/3 partes de lo que se había gastado en el semestre anterior. Y por otro lado, la caída del salario real, que es un dato esperable en el marco de la devaluación, la quita de retenciones, este cóctel altamente inflacionario de los primeros meses del gobierno de Macri llevó a un incremento muy fuerte de los precios que hundió el salario y el poder adquisitivo del salario, llevando al consumo una caída del 7% en un escenario donde las importaciones de bienes de consumo aumentaron en términos agregados un 22%. En este escenario, digamos, uno esperaba, por lo menos el gobierno, uno no, pero el gobierno
esperaba que iba a haber una lluvia de inversiones y lo cierto es que lo que hizo fue todo lo contrario porque la inversión cayó 4%, la fuga de capitales aumentó al doble del mismo semestre del año anterior, a 6.000 millones de dólares, y en este contexto, digamos, no hay fundamentos que a uno le haga advertir, digamos, que la tendencia recesiva va a cambiar de ciclo. Ahora vamos a ir sobre ese tema. Iván Carrino, buenas noches, Iván, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, por favor, ¿cómo explicás esto, ¿no? De las economías regionales que decían, con la devaluación vamos a fomentar y ahora tenemos una inundación de productos, bueno, los que mostramos recién, ¿no? Sí, a ver, tres cosas. Lo primero es que si uno mira los datos de cantidades exportadas, la verdad es que están creciendo también, entonces bueno, así como tenés más importaciones, podés tener más exportaciones. Pero la verdad que, a ver, sobre el informe que vimos recién, ¿no? Interesante lo que planteaba Berco, pero preocuparnos porque estamos comprando más. O sea, imagínense que yo mañana hoy compraba un paquete de arroz en el supermercado, mañana compro 3. Me preocupo, ¿no? Es motivo de alegría. Lo que vemos acá es lo mismo, pero a nivel de la economía. Estamos comprando más. ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Pero en un contexto recesivo. Eso es lo primero. Pero lo segundo es, Berco decía que tiene un amigo productor de cerdo. Yo tengo un amigo que tiene un frigorífico y su materia prima es el cerdo. Y él me decía que en este periodo hubo un proteccionismo a la importación de cerdos y crecieron mucho los productores de cerdos. Se creció la producción, pero los precios eran más caros. El que sufría era el tipo del frigorífico. Hoy, con la importación, tenés precios más baratos, el del frigorífico produce más barato y eso debe llegarle más barato a la gente. Entonces, Iván, hay que pensar en toda la película. Está bien, pero Iván, discúlpame, es una pregunta. Con esta importación, ¿no estás matando al productor local, al que va a cosechar la frutilla, a los trabajadores golondrina, de economías Pero por eso, regionales? por eso me gusta tratar de mirar todo el tablero. Claramente, si viene una tecnología disruptiva, el que producía algo que la tecnología disruptiva va a reemplazar, va a tener un problema, va a tener que ver cómo se adapta, ¿sí? Va a tener un problema. Ahora, la tecnología disruptiva, si la gente la quiere, probablemente mejora la productividad, le hace bien a los consumidores. Este es el mismo caso. Cuando vos tenés más importaciones, tenés que celebrar, la gente está consumiendo más. Pero además, ¿por qué tenés las importaciones? Porque evidentemente... Pará un poco, bueno, no es un argumento completamente falaz, que no lo podemos dejar pasar. No podemos dejar pasar lo que estás diciendo. ¿Bienes importados o no? Es básico. No podemos dejar pasar lo que estás diciendo porque es completamente falaz tu argumento. El consumo minorista, la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, nunca nadie la cuestionó, marca 7 meses de caída consecutivas en torno al 8 a 9% anual, consecutiva. El consumo se está desplomando, se está destruyendo porque cae el poder adquisitivo. Entonces, ¿qué me estás hablando? Explícame el crecimiento de las importaciones. ¿Qué es el crecimiento de las importaciones? Si estuviéramos creciendo a un ritmo muy fuerte y entonces hay que importar más porque no nos da la producción interna para satisfacer la demanda, bienvenido sea. Pero este es un escenario que no es el que vos describís. Este es un escenario donde cae el consumo, cae la producción no digo que no, y además abrís la importación de bienes de consumo y destruís al productor local. Recesión. Te digo una cosa, en la crisis del 30, conocida por todos en Estados Unidos, las medidas que se tomaron fueron totalmente proteccionistas. ¿Sí? El Estado salió a gastar, pero además en términos comerciales mandaron un tremendo proteccionismo. La crisis del 30 tardó 15 años en recuperarse y hoy los estudios dicen que esas medidas fueron totalmente perjudiciales y prolongaron la recesión. Entonces, no estoy de acuerdo con que lo que haya que hacer ahora, porque estamos en recesión, sea proteger no porque estamos en recesión. Hoy el argumento parece ser ese. Como porque estamos hay en recesión, sectores no de la economía que vos tenés que proteger para que puedan desarrollarse. Esto es así. ¿Cuánto tiempo los querés proteger? ¿Quién defiende a los consumidores? El tiempo que sea necesario. ¿Quién defiende a los consumidores? Que se quedó sin laburo, que si hay un shock de no sé qué... No es así, vos tenés que proteger sectores para que se desarrollen y generen empleo y generen producción local. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo quiero plantear una cuestión, por favor. Dale. Nosotros lo que vemos es una caída del consumo, como venía diciendo Agustín Dateri, no solo por la CAME, sino que también si uno mira las estadísticas de supermercado del INDEC, si uno mira las estadísticas de shoppings del INDEC, lo que encuentra es que en términos reales hay una caída muy significativa. Es decir, que el consumidor no lo está cuidando Macri, porque efectivamente el consumidor tiene como principal herramienta el salario, y el salario se hundió 12% en el primer semestre del año. En segundo lugar, lo que está sucediendo efectivamente es que las cantidades importadas aumentan en un escenario... Las cantidades importadas aumentan en un escenario de
caída del consumo, lo que significa que se está sustituyendo producción local por importaciones. Esto es algo muy importante en materia de empleo, porque efectivamente eso se traduce en que está cayendo el empleo. Ya cayeron 130.000 puestos de trabajo registrados y no tenemos más información porque el nuevo Instituto de Estadística y Censo que mejoró algunas estadísticas se olvidó de mostrar otras, como el de la encuesta permanente de hogares. No hay datos de empleo informal, que es seguramente el que más cayó en este periodo, porque es la principal variable de ajuste en un escenario de crisis. Mira, déjame agregarte algo. Hay estimaciones que dan cuenta de 200.000 puestos de trabajo que se perdieron formales en estos meses, y hay cálculos que marcan que cada puesto de trabajo formal implica la pérdida de 3 en el sector informal. O sea, en el mercado de trabajo no solo hay pérdida por adquisitivo, que te marcaba, que es cierto y muy fuerte, 12% o más en algunos casos, porque en ningún caso la paritaria llegó a los niveles de inflación que veíamos hoy cuando arrancó el programa, 47, 46%, sino que también hay caída del consumo por pérdida de puestos de trabajo, porque aumenta el desempleo. Entonces, ese escenario hoy, discúlpame, es trágico. Ahora, esa es la foto. La película para adelante, que es lo que el gobierno vende, que va a cambiar. En este escenario, que es lo que te explica el futuro, el presente te explica el futuro, no va a cambiar, va a profundizar la tendencia, porque ningún componente de la demanda te explica que esto se vaya a revertir. Iván, ¿me permitís? ¿Ya le respondés? Quédate, con lo que decía Agustín, que enseguida le respondés. Vamos a ir a la primera pausa, enseguida seguimos con el debate, que está muy interesante. Son además visiones diferentes, son economistas, Batelli, que ya es un poquito más viejo, Carrino, y aquí Pablo, que ustedes lo están conociendo ahora, y son interesantes también escuchar las distintas opiniones. Me quiero referir a que has venido más acá al programa. Enseguidita desde Mar del Plata vamos a estar con el referente de UNA y Frente Renovador, Sergio Massa, porque el Frente Renovador, UNA, esa alianza entre Massa y De la Sota, están realizando durante todo este fin de semana un multitudinario congreso de sus principales referentes. Pausa y enseguida el debate, y con Massa también desde Mar del Plata.